Hoy se titula El Templo Viejo al Nuevo, abandono y reconstrucción de la iglesia de Nuestro Señor de la Soledad en el siglo XVII. ¿No? Empezamos con un resumen. En el año 2021 se iniciaron el proyecto de excavación, que tiene además el componente de conservación y puesta en valor en la iglesia de la Soledad, que es uno de los monumentos que integran la plazuela de San Francisco. El proyecto fue financiado 100% por ProLima y también contó con el apoyo de la Cofradía de los Hermanos de la Soledad. El objetivo de la investigación es aportar a la caracterización y comprensión de los patrones de enterramiento de Lima virreinal y sus variaciones desde el siglo XVII a XIX, a partir de esas excavaciones. Lo que se ha mostrado hoy día es una de las tantas formas de enterramiento, o sea, no es la única, pero digamos que era la forma más común y la forma oficial, por lo menos en Lima. Se sabe que fuera de Lima se seguía todavía con tradiciones andinas prehispánicas, ¿no? Pero lo que se habla hoy día es básicamente de un modelo de enterramiento formal tipo de Lima, del centro de Lima. Cuenta con todas las autorizaciones del Ministerio de Cultura. Actualmente el proyecto está paralizado y bueno, la ubicación es en la plazuela de San Francisco, todos lo conocemos, el lugar está muy cerca del Palacio Gobierno. Esta es una foto satelital. Excavamos en dos espacios, azul, que es del 2021, y el espacio amarillo son las criptas de la actual iglesia. Ambos espacios fueron intervenidos. Vamos a empezar explicando las excavaciones en el espacio azul. Lo que actualmente vendría a ser el atrio de la iglesia de la Soledad, en ese tiempo era el altar de la antigua iglesia de la Soledad. Esta iglesia tiene dos momentos, dos construcciones. Y les quiero explicar porque más adelante vamos a ver este tema. Actualmente la iglesia tiene esta orientación, toda la nave, pero la primera iglesia tuvo esta orientación. Y no estaba donde se encuentra la iglesia actual, sino estaba sobresalida. Este dato se lo doy para que más adelante se entienda más o menos el sentido de la excavación, ¿no? Creo que hay un concepto esencial que debemos de conocer antes de entrar al tema netamente arqueológico, y es qué son las cofradías, ¿no? Las cofradías son asociaciones de carácter religioso reconocidas por la Iglesia que se erigen sobre una advocación celestial. Las cofradías cumplen tres funciones o tres objetivos. En el ámbito espiritual, en la perfección cristiana de los cofrades por medio de las prácticas religiosas y culto tutelar. En el ámbito corporativo, la ayuda benéfica y asistencia de los miembros y sus familias a través de la caridad y el socorro. Y en el ámbito personal, los cofrades reciben el cortejo fúnebre correspondiente para el descanso de su alma y de sus restos mortales. Es decir, que una de las funciones, nos vamos a centrar en la tercera, una de las funciones de las cofradías era darle un buen entierro a los cofrades y también a los no cofrades de la sociedad al momento de la muerte, en lo que se corresponde a exequias y enterramiento. Las cofradías agrupaban a grupos de personas que tenían en común no solamente un culto, sino también una procedencia o una profesión. En este caso, una de las primeras preguntas que nos hicimos es ¿qué gremio era el que conformaba la Cofradía de la Soledad? ¿No? Y bueno, revisando fuentes, vimos que estaba conformado por protomédicos, cirujanos, barberos y boticarios, es decir, personal dedicado al cuidado de la salud. Toda esta gente que cuidaba la salud, médicos, los barberos, pero los barberos entendidos no como el que te hace la barba actualmente, sino que el barbero en aquella época también era el huesero, era el sacamuelero, era el sacador, era el que se hacía cargo de la salud pública. De hecho, el barbero atendía a más gente que los protomédicos. ¿Por qué? Porque los protomédicos eran, que le vamos a llamar médicos, ¿no? Los médicos eran pocos y
prestaban poca atención, digamos, a la gente de escasos recursos, ¿no? Entonces, si por ahí un afrodescendiente, un negro se rompía el brazo, ¿quién lo atendía? Un barbero. Lo mismo si una persona de ascendencia indígena se rompió una pierna o le dio una muela y necesitaba atención, lo atendía un barbero, no era atendido por un médico. La medicina todavía era precientífica. Entonces, en verdad los barberos y cirujanos eran un gremio bastante grande y muy poco visibilizados a través de la historia. Poco se habla de los barberos, pero ciertamente tuvieron un rol bastante importante que creemos que era necesario también resaltar. Ahora, la Cofradía de la Soledad no empieza con barberos, los barberos se van uniendo a la cofradía. Inicialmente eran los protomédicos. Ya hay bastantes referencias históricas que hacen mención a que eran los protomédicos y posteriormente los barberos los que celebraban la fiesta de la Soledad. Por ejemplo, ahí tenemos una cita del busto, ¿no? Dice: los cirujanos y barberos de Lima sacaban su procesión de Viernes Santo de la iglesia de la Soledad. Ella es Nuestra Señora de la Soledad, es una Virgen dolorosa, que es el culto principal de la iglesia, por eso es que la iglesia lleva su nombre. La Cofradía de la Soledad, si no me equivoco, es la cofradía vigente más antigua del Perú. Está la Cofradía de la Veracruz, pero entiendo que actualmente no funciona. Puedo equivocarme, no estoy seguro de ese dato. Creo que en funcionamiento la Cofradía de la Soledad es la más antigua. Y la Señora de la Soledad está siempre acompañada de un Cristo yacente, en este caso es el Señor del Descendimiento, que es una obra de Pedro de Noguera, es un Cristo articulado de 1600, que se empieza a hacer en 1619. Pedro de Noguera es el mismo escultor que hizo la sillería de la Catedral de Lima y es de Barcelona, es catalán. Y cuando vino a Perú, la cofradía lo contrató para hacer el Cristo que vemos en la figura, que se conserva, dicho sea de paso, muy bien, ¿no? Es una de las joyas del barrio colimero que se pueden ver en la iglesia de la Soledad. En el espacio en el cual vemos en la foto se llama el Santo Sepulcro, por eso es que también el Cristo recibe el nombre de Cristo del Santo Sepulcro. Y, digamos, frente al Señor que yace en la figura está la entrada a la cripta. ¿Quiénes eran los protomédicos? Durante el virreinato a los médicos se le denominó protomédico, porque sus actividades se encontraban reguladas por el Tribunal del Protomedicato, institución creada en España en 1442. ¿No? Los protomédicos básicamente eran los médicos del virreinato. Y los cirujanos y barberos, como les comenté hace unos minutos, era un gremio no oficial, es decir, no había una escuela de barberos y cirujanos, ellos se hacían aprendiendo con la praxis, pero que fue quienes daban la mayor cantidad de cuidado, ¿no? Aquí he recogido una cita de Ricardo Palma, de su tradición, se llama Surrón Purichi. Dice, de esta cita podemos sacar algunas conclusiones, por eso lo he puesto textualmente. Dice: una mañana llamó a Pascualillo, el barbero de la villa, que era un andaluz con más agallas que un pez, y le dijo: ¿quieres ganarte un par de ducados de oro? Pascualillo responde, ¿no? Pues no he de querer, no gano tanto, señor, en un mes de rapar barbas, abrir cerquillos, aplicar clísteres, sacar muelas y poner ventosas y cataplastas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nos dice todas las funciones que cumplía el barbero, pero además nos indica de que ganaban poco, y por eso es que al ofrecerle un par de ducados de oro, la otra persona, el barbero, lo acepta rápidamente, ¿no? Y de qué manera lo dice, ¿no? Entonces, considero importante sacar esta cita porque nos da una imagen de los barberos. Ahora, los barberos generalmente eran también afrodescendientes, ¿no? Eran personas que aprendían el oficio en los hospitales, en donde recibían lo que es la medicina occidental, con sus compañeros indígenas que tenían conocimiento del manejo de las hierbas, gracias a los chamanes. Y también, por ser afrodescendientes, tenían conocimiento de medicina africana. Entonces, digamos que en el barbero convergían tres vertientes
de medicina, la occidental, la africana, la afro y también la andina, por supuesto. Nuestro barbero más célebre es San Martín de Porres, ¿no? Se dice que San Martín de Porres, curaba con la fe, eso es cierto, es una medicina precientífica, pero San Martín tenía gran conocimiento del manejo de hierbas y de todos estos conocimientos técnicos que ayudaban a que la gente pueda sobrevivir, ¿no? Y tenía una capacidad de ascender socialmente, podía atender un día al más pobre y al día siguiente sentarse en la mesa del mismo virrey, ¿no? Entonces, él es un personaje transversal a la sociedad limeña y de hecho muy querido. Y sus milagros, de hecho sí, mucho basado en la fe de Dios, pero también en los conocimientos empíricos que tenía, ¿no? San Martín es dominico, sin embargo lo he puesto como no era soleano, pero sin embargo lo he puesto como el mayor representante de este gremio de barberos. Sabiendo esto, entramos a la parte arqueológica. La Iglesia de la Soledad, como les comenté en las primeras imágenes, se empieza a construir en 1570 aproximadamente y se inaugura en 1604. Funcionó como sede de la catedral de 1609 a 1625, luego del terremoto del 19 de octubre de 1609. Con la remodelación de la plaza de San Francisco, ordenada por el padre Fray Luis de Cervela, la iglesia es demolida por propia mano de los soleanos y se construye una nueva en 1674. Acá voy a volver a hacer una imagen. Acá. La primera iglesia, como les comentaba, no era la amarilla, no tenía ese eje, sino era así y era más pequeña. Pero había un problema con esa iglesia, que le quitaba visibilidad a San Francisco que está acá. Entonces, cuando remodelan toda la plazuela, Fray Luis de Cervela busca tener un espacio recto en este frente. Entonces lo que le dicen a los hermanos es: demuele tu iglesia, construye de nuevo y a cambio te doy espacio en la parte de atrás. Llegan a esta negociación, que fue de hecho beneficiosa para los hermanos de la Soledad, y bueno, se tiene el trazo de la plazuela que perdura hasta hoy, que es una plazuela simétrica que permite tener una buena imagen de la fachada de San Francisco el Grande. Nosotros, en el 2020 se hizo un proyecto a cargo de Harry Pizarro en el atrio de la Soledad, en donde se encontró lo que era los sepulcros de los primeros hermanos soleanos. Generalmente los sepulcros están debajo del altar. Entonces, como en la parte azul estaba el altar de la primera iglesia, se encontraron las criptas de la primera iglesia. No es que hayan sido enterrados en el atrio de la nueva iglesia, sino que estaban debajo del altar de la iglesia antigua. Ahora si volvemos. Esta es una reconstrucción de cómo fue la iglesia en su momento. Esta es la primera iglesia, San Francisco, lo que vendría a ser ahora el Museo de San Francisco, y la iglesia de la Soledad, con una nave en este eje sobresalida. Entonces la plaza no era simétrica y más bien tapaba la fachada de San Francisco. Esa primera iglesia, que no tenía mucho decoro, que podríamos decir que era como una cajita, se demuele y se construye la iglesia que conocemos actualmente, que es esa. Ese es el área de excavación. El área de excavación que se encuentra a la entrada de la iglesia. Nosotros bajamos por una escalera, 2 metros 80 más o menos. Y esta entrada que vemos tapiada es la cripta de la iglesia antigua, ¿no? Imagínense la emoción que teníamos nosotros al momento de excavar y de saber qué podríamos encontrar tras esa puerta tapiada. Así fuimos avanzando y encontramos un espacio que estaba totalmente relleno de escombros.
Ese es el interior. Encontramos 5 estructuras funerarias de una altura de aproximadamente 1,30 m, 1,20 m. Y nosotros pensábamos que dentro de estas estructuras íbamos a encontrar a los primeros cofrades, a los primeros miembros de la Soledad. Esta es otra vista, viendo ya las estructuras excavadas y hacia el extremo derecho una estructura que todavía no está excavada. Esta es otra vista. Por dentro tuvimos que hacer un apuntamiento. Arriba un detalle, un tubo de PVC de desagüe que da al Museo de los Franciscanos, que al momento que fue colocado destruyó parte de la bóveda de la novela. Ese muro, originalmente el tubo no era de PVC, era de metal, pero bueno, se cambió por PVC para que sea más seguro, ¿no? Porque aún así eso representa un riesgo, ¿no? Ese tubo en cualquier momento se puede romper, imagínense, y puede dañar toda la cripta. Es un tubo de desagüe y está dentro del plan de remodelación de la plazuela, que esa tubería salga de ahí. Esta es otra vista. Hacia la izquierda, lo que parece una ventana tapiada es un ducto de ventilación que todas las criptas tenían. Este ducto, que remataba en la superficie de la plazuela de San Francisco, tenía en la parte alta restos de lo que fue un enrejado. Entonces nosotros creemos que la superficie de San Francisco tenía un empedrado, como lo mostraron las excavaciones, y tenía hacia el lado del ducto de ventilación un enrejado por donde se ventilaba toda la cripta. Ahora, con el transcurrir del tiempo, nosotros en ese ducto de ventilación, también lo excavamos y encontramos más materiales que en la propia cripta. ¿Por qué? Porque al parecer la plaza ha sido barrida a lo largo de los años y han ido tirando toda la basura de la plaza al ducto. Entonces, en buena hora con los arqueólogos, porque nos permite tener una secuencia estratigráfica bastante buena de lo que es el lugar, ¿no? Ese es el ducto de nuevo, pero esta vez a la derecha. Es otra. Acá se aprecia el ducto y una estructura funeraria sin excavar. Cuando nosotros excavamos las estructuras funerarias, fue una sorpresa para nosotros no encontrar huesos. O sea, fue una sorpresa y una decepción, porque habíamos armado pues ya toda la logística listo para empezar a recuperar el material óseo. Pero resulta que no aparecía el material óseo, era todo un relleno, con cerámica, con ladrillo, habían elementos del siglo XVII, pero no había, digamos, los huesos que eran los individuos que esperábamos encontrar. Pero en la capa final encontramos huesos pequeños, huesos de las manos, huesos de los pies, costillas rotas, vértebras, tal como pueden ver en la imagen, ¿no? Todos los huesitos menudos, pequeños del cuerpo, los encontramos en la parte baja, en la parte final de las estructuras. Entonces, excavamos al costado y pasó lo mismo, no encontramos cráneos, nada de huesos largos, solamente pequeños huesos. Entonces dijimos, bueno, estructura funeraria se ha sido porque hay huesos. Pero ¿qué pasó con los cráneos? ¿Qué pasó con los huesos largos? ¿A dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Quién se los llevó y por qué? Entonces empezamos a creer de que al momento que se ha destruido la iglesia y se construye la iglesia nueva, los individuos son sacados de su lugar y son puestos en las nuevas criptas. Eso es lo que nosotros empezamos a creer y empezamos a manejar como una hipótesis de trabajo. Porque de que han habido seres humanos enterrados ahí, han habido. Un día me encuentro con el hermano mayor, el hermano Rafael, y le comento lo que estaba pasando. Y él me dice, Hugo, yo tengo un documento, acá en la cofradía tenemos un documento que te puede servir, me dice. Y bueno, de hecho me sirvió, ¿no? Es el documento que es el testimonio histórico de que ha habido un traslado de huesos.
de la iglesia antigua a la iglesia nueva. Y su título mismo lo dice, ¿no? Dice, dice, oración evangélica fúnebre predicada en la nueva capilla de María Santísima de la Soledad y Santo Sepulcro de Cristo Redentor, a la traslación que se hizo de los huesos de los hermanos cofrades difuntos de la Santa Cofradía, martes 3 de abril de 1674. Entonces, este documento nos confirma que cuando se inaugura la segunda iglesia en 1674, también son trasladados los primeros cofrades a las criptas de la nueva iglesia. Posteriormente encontramos otro documento, el Sínodo de Lima de 1613. Libro 3, título 4, capítulo 15, dice que cuando se trasladare una iglesia se lleven los huesos de los difuntos con cruz alta, como si se enterrasen de nuevo, y que lo mismo se haga cuando hubiera licencia para mudar huesos en otra parte. Con esto ya nosotros nos dimos cuenta de que el traslado de los huesos no fue algo que nazca necesariamente de los hermanos de la Soledad, sino que estaba normado, y normado en el Sínodo de Lima de 1613. Hasta acá la primera parte. Tenemos una antigua iglesia, tenemos la cripta de esa primera iglesia, la destrucción de esa misma iglesia de manera premeditada por los mismos hermanos y la construcción de una nueva iglesia. Los hermanos que fueron enterrados en la iglesia antigua son trasladados a la cripta de la iglesia nueva. Y a esa cripta fue que nosotros entramos a investigar. Los trabajos se iniciaron en mayo del 2022 en el marco del mismo proyecto, y la cripta presentaba en superficie los escombros producto del incendio de 2005, que en algunas secciones llegaba a ocupar hasta 1 metro sobre el nivel del suelo. ¿Qué pasó? El 5 de junio del 2005 hubo un penoso incendio que destruyó parte de la iglesia, la parte que se encuentra para el lado de Lampa, y la intervención de los bomberos con agua hizo de que toda esa agua, todos esos escombros, esas maderas, esos ladrillos, todo lo que conformaba esa pared vaya a parar a la parte más profunda de la iglesia. Porque la parte más profunda de la iglesia es su cripta. Entonces, posteriormente al incendio, hubo un proceso de desaguado de la cripta, sin embargo quedó todo revuelto, quedaron los escombros, quedaron pequeños cerros, pequeños cerritos, digamos, de adobes ya disuelto, deshecho, que es con lo que nosotros nos encontramos al momento de la intervención. Así encontramos nosotros la cripta. Más o menos los escombros tenían 1 metro de altura. Tanto así que nuestra cabeza prácticamente, a los más altos, tenían que agacharse un poco porque si no se golpeaban con la bóveda, con la dovela en la bóveda. Entonces, estas fotos son de más o menos, bueno, de cómo se encontró la cripta antes de la intervención. Ladrillos revueltos, huesos revueltos también, porque lamentablemente los cuerpos terminaron deshechos, ¿no? Estos son los huesos. O sea, simplemente con el día a día, con la humedad, se iban haciendo polvo. Maderas de ataúd y maderas de las cajas de cera también que se compraban, que en ese tiempo venían de madera. Y bueno, ya empieza la intervención, ¿no? Donde están las señoritas de la derecha es el mismo espacio de la iglesia de la imagen de la izquierda. Se fueron quitando estos rellenos superficiales y empezaron a aparecer las estructuras funerarias de la cripta nueva. En la imagen, en la parte de la derecha, vemos en la parte baja un ataúd, que son ya las últimas formas de entierro, porque el ataúd
ataúd es un elemento relativamente nuevo. Anteriormente se desenterraba con su mortaja directo a la tierra, sin ataúd. El ataúd más o menos, se calculo que entra en 1760 más o menos. Y bueno, como ven, tenían esa forma ancha en los hombros y más angosta en los pies, por lo cual se le llama ataúd, no féretro. Esa es la diferencia entre ataúd y féretro. El féretro es lo que usamos actualmente, que es como un rectángulo. El féretro tiene dos puertas, dos compuertas, dos compartimentos. El ataúd tiene uno solo. En el Perú se perdió la costumbre de usar ataúd y es reemplazada por el féretro. Hay una excavación en Huaca Bellavista donde encontraron ciudadanos chinos, de los cuales algunos están enterrados en féretros ya rectangulares, ¿no? O sea, parece que esa moda del ataúd debe haber durado unos 50 años o 40 años. Se perdió hasta la actualidad. Y encontramos, este es el cuerpo mejor conservado. Los practicantes de San Marcos le pusieron Catalina. Es una niña que tiene entre 5 y 6 años. Y bueno, Catalina es la mejor muestra del entierro de esa época porque tiene una mortaja de color marrón que podría ser carmelita. También es posible que haya sido franciscana y que era, por decirlo de alguna manera, la moda del enterramiento de esa época, ¿no? La mortaja representa la renuncia a la vanidad, representa la renuncia a los bienes materiales. En ese tiempo, en la muerte barroca, se cree de que presentándonos ante Dios de la manera más humilde, teníamos más chances de ser recibidos en el cielo, ¿no? En la gloria celestial. Entonces la gente estilaba ponerse una mortaja franciscana, carmelita, pero también habían otras personas que habían pertenecido a ciertas congregaciones que en sus testamentos dejaban indicado de qué color usaba la mortaja de color de su congregación, ¿no? Pero digamos que la más común, la más popular, eran las mortajas de color marrón, que podrían ser carmelitas o franciscanas, ¿no? Entonces es una buena muestra la que nos da este individuo, este infante, con una mortajita, digamos, marrón, que representa la renuncia a las riquezas y a la vanidad. Y acá vemos también un cambio en el patrón funerario y todo lo que esto implica. En la época prehispánica era al revés. Cuando la gente moría, se le enterraba con su maíz, con su chicha, si había sido pescador, con sus anzuelos. Entonces tenían otra mentalidad, otra manera de ver la muerte y de más allá. En la época virreinal todo esto cambia y se entierra la gente de manera más humilde, ¿no? En cierto, digamos, en el más popular. Entonces este cambio en la mentalidad de la gente, de hecho, demandó mucho trabajo a las autoridades y a la iglesia misma, ¿no? Y bueno, este entierro nos permite a nosotros ver ese contraste. Esas columnas nosotros creemos que son posteriores a la construcción de la cripta, más parecen un refuerzo que probablemente sea a raíz de uno de los grandes terremotos que ha sucedido en Lima, ¿no? El más fuerte de 1746. Y finalmente, y esta es una de las fotos finales de una de los ambientes de la cripta, en donde podemos ver a esto que llamamos nosotros estructuras funerarias, un pasadizo central y acá los cuerpos, ¿no? No había un patrón de enterramiento, es decir, un cuerpo podía estar con la cabeza hacia el altar o de repente mirando hacia el lado opuesto. Digamos que lo ponían como lo importante era estar ahí, más que hacia dónde oriento el cuerpo, ¿no? Entonces encontramos que no había un patrón definido. Inclusive notamos que ha habido mucho movimiento de los cuerpos al interior de la cripta, porque en algunas estructuras funerarias encontraban, por ejemplo, 4 pares de fémures, y bueno, para 4 pares de fémures deberían haber 4 cráneos, ¿no?
Pero no, encontramos 4 pares de fémures y 2 cráneos, por ejemplo, ¿no? Entonces no había correspondencia. Y es porque han sido trasladados de un lugar a otro constantemente. Era una práctica común dentro de las criptas. Acá, excavando, apareció otro ataúd, formalmente parecido al que les mostré anteriormente, pequeño, de haber sido de un infante. Y esta es una de las posiciones que les comentaba, ¿no? El de arriba tiene una posición de costado, flexionada. Parece que era un individuo alto que ha tenido que flexionarse para entrar. Y el de abajo ya es una posición más de lo que conocemos actualmente, ¿no? Catalina. Ahora vamos a hacer una lista de los hallazgos que hemos encontrado. Un zapatito de cuero de un infante. Todas estas prendas que se han encontrado son de talla pequeña. Nos hace pensar de que solamente los niños podían llevar calzado. No hemos encontrado ningún calzado de adulto. Creemos de que la costumbre sería de que solamente los niños podían ir calzado, porque no se ha encontrado ningún calzado de adulto. Anillo de oro. Todo lo que estoy mostrando está en posesión de la cofradía. Una pequeña medalla. Al parecer es el anverso y reverso. Todavía no ha recibido intervención de conservación, lo cual nos va a ayudar a develar quiénes son los personajes, ¿no? El de la izquierda me parece que es San Miguel, porque va como empuñando un objeto punzocortante, ¿no? Ahora, averiguando un poquito sobre San Miguel, es el que está al momento de lo que se conoce como la perseverancia final. La perseverancia final es en la creencia cristiana, y esto es una cuestión de fe. La perseverancia final es el momento en que morimos y se define a dónde va nuestra alma. Va al purgatorio, va al infierno, va al cielo. Entonces, ese momento decisivo es donde entra a taller el jefe de las milicias celestiales para espantar al maligno, ¿no? Entonces, visto de esa manera, podría tener sentido de que esté en este contexto en el pecho de un muerto, en caso sea San Miguel. Todavía es bastante, digamos, prematuro, ¿no? Un relicario, dentro podría haber Tierra Santa o de repente algún hueso o un resto óseo pequeño de algún santo, de repente, o de alguien considerado con ciertos poderes celestiales, ¿no? Es de oro. El oro se conserva incorruptible siempre, a pesar de los siglos. Es otra medallita. En la izquierda vemos unos personajes que al parecer están arrodillados. También falta darle mantenimiento. Perdón, más que mantenimiento, conservación y restauración. Otro crucifijo. Esta es una joyita, en verdad es una cruz de madera con inclusiones de oro. Esta es una medalla que dice Carolus. Hemos identificado que es Carlos, ¿no? Entonces debe ser de 1780, 1790. Una moneda en una cripta es mucho más efectiva que un carbono 14. Es una moneda o un pedazo de periódico, olvídense, es mucho más efectivo para la datación. Y este es el principal hallazgo. Encontramos un cráneo de cristal. El cráneo de cristal, pues es el mismo cráneo, solo que el de la derecha está iluminado. Se puso un celular abajo con la linterna y aparece iluminado, y el de la derecha es tal cual, ¿no? Estaba asociado a un cadáver, y esto ya es una investigación aparte. Acá hay creencias actualmente sobre
sobre estos elementos de cristal de roca, en este caso. Acordémonos del último Indiana Jones, en donde él busca la calavera de cristal. Y bueno, más allá de que parezca una burla, y hay toda una creencia mundial sobre las calaveras de cristal, ¿no? Y al parecer estas creencias vienen de mucho tiempo antes. Definitivamente son elementos esotéricos y no tendrían que tener lugar en una cripta, que es un espacio sagrado, ¿no? Aunque también tenemos santos que están representados con su cráneo en la mano, ¿no? Entonces eso hace aún más complicada la investigación, la definición. Y bueno, por estar la investigación está en desarrollo, y como les digo, el tema de este cráneo de cristal de roca es un tema aparte. Ahí falta una escalita. En realidad este cráneo debe ser del tamaño de este vasito, hasta más chiquito. No es tamaño natural. No es tamaño natural. Memento mori. Entre las tablas de los ataúdes encontramos un elemento central, que es esta figura. Arriba aparece en la parte central, en una parte, digamos, estelar, ¿no? Pensamos nosotros que era un maíz, pero después, viendo bien las figuras, más que un maíz, estamos seguros que es una piña de pino, otro la llaman piñón. Esta figura es en el Vaticano. En el Vaticano hay una piña de pino en un lugar que se conoce como el patio de la piña. Entonces, haciendo las averiguaciones, vimos de que la piña de pino es un elemento considerado sagrado, digamos, desde los egipcios, y fue un préstamo, una copia, fue tomado por el cristianismo, y representa la vida eterna. ¿Por qué? Porque el pino es una planta perennifolia. ¿Qué quiere decir perennifolia? Que nunca pierde sus hojas. En ningún momento del año el pino bota sus hojas como normalmente otros árboles sí lo hacen. Entonces el pino es señal de vida, no cambia sus hojas, siempre está verde. Y la piña, el fruto de este pino, es entonces la continuación de la vida. En un contexto en donde hay que transmitir en que la vida no acaba con la muerte, sino que hay un más allá, tiene sentido representar a esta piña o piñón. Y hasta que hemos llegado con las investigaciones, lamentablemente se vieron paralizadas cuando se empezó la obra de remodelación de San Francisco, y en el Ministerio de Cultura el área legal consideró de que, siendo la Iglesia de la Soledad parte conformante del complejo de San Francisco, también tenía que paralizarse. Entonces las investigaciones lamentablemente se paralizaron. Personalmente me parece absurdo, porque las criptas están dentro de la iglesia, no están en la plaza, pero el Ministerio de Cultura está lleno de genios, está lleno de gente que de verdad tiene una interpretación muy peculiar de la realidad, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, si las criptas forman parte de la soledad forma parte de la plazuela, y si paralizo la plazuela, por lo tanto tengo que paralizar también las investigaciones. Pero la verdad es que considero que cometieron un error, ¿no? Esperamos que pronto se resuelva, evidentemente a favor de la ciudadanía, y que se pueda remodelar esa plaza prontamente, porque no es propiedad de los franciscanos, es propiedad de la ciudad, y la ciudad es administrada por la municipalidad. En conclusión, hasta el momento el análisis de las evidencias arqueológicas, contrastadas con la revisión de la documentación histórica, permiten plantear que la demolición de la primitiva iglesia trajo consigo el abandono y tapado de la antigua cripta. De este modo se trasladaron las osamentas de los primeros miembros de la cofradía al interior de la nueva cripta. El funcionamiento de la primitiva iglesia tuvo un lapso de 70 años, contados desde la fundación de la iglesia en 1604 hasta la reinauguración en 1674. Acá, para terminar, debo decirles que
La cripta funcionó oficialmente hasta 1808, en que se inaugura el cementerio general, conocemos ahora el Peristro Maestro, y bueno, ya por ley toda la gente tenía que dejar de enterrarse en las iglesias, por una serie de motivos básicamente sanitarios. Ya se buscó un espacio nuevo donde enterrar. Ese fue otro cambio de mentalidad. La gente estaba acostumbrada a enterrarse en las iglesias y decirle, ¿sabes qué? Entiérrate fuera de las iglesias. También no fue aceptado de inmediato. Y mientras que acá el discurso oficial nos decía, entiérrate con tu mortajita, si es marroncita mejor, para que le caigas bien a Dios y te deje pasar, es decir, mostrando mucha humildad. El discurso cambia ya en la época republicana y es, si tú tienes plata, pues te traes una estatua de Italia con un buen mármol, de un buen artista, y hasta la muerte sigues ostentando tu dinero, ¿no? Entonces cambia la mentalidad de la muerte en la época republicana, más o menos es la que prevalece hasta la fecha. Sin embargo, creo que actualmente estamos ante un nuevo cambio, también ya con las pandemias, con la sobrepoblación, la gente prefiere incinerarse, la gente prefiere sembrar un árbol sobre sus cenizas, algunos son, ya acá ya no es tan estricto enterrarse en un cementerio como hasta 40 o 30 años, sí, ¿no? Entonces creo que estamos en un proceso actual de cambio de mentalidad en la concepción de la muerte. Eso es todo y agradezco por la atención. Bueno, Hugo.